Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, se elaboró un instrumentum laboris preparando el próximo sínodo, ¿no?, de la Amazonía, que se va a desarrollar del 6 de octubre al 25 de octubre, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Pues bien, y entonces en este instrumento laboris, gracias a Dios que es un instrumentum laboris, es decir, que es un esquema, un borrador, ¿no?, de lo que se piensa desarrollar, lo que se piensa hablar en este sínodo de la Amazonía. Es decir, que hay cosas que pueden variar, se pueden quitar, se pueden adicionar, y bueno, y eso es una cosa que es interesante. La cuestión es que en este instrumentum laboris pues se habla mucho del diálogo. Hay que dialogar con el indígena, hay que hacer discernimiento, y el diálogo y el discernimiento, para que dialogando podamos discernir y podamos mirar a ver qué es lo más conveniente para esta parte del mundo, la Amazonía. Bueno, me parece muy interesante el diálogo. Hay que dialogar, claro que hay que dialogar, porque dialogando uno se conoce, aprende, ¿no? Se acerca, se hermana. De ahí, desde ese punto de vista, no tengo ningún tipo de objeción, de inconveniente en cuanto al diálogo. Pero resulta que el diálogo también implica que nos escuchen y que aprendan también de nosotros. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, que nos dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Bien, esto es lo que se llama la Gran Comisión. El Señor tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y nos manda a evangelizar. Vayan, ¿no?, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que todos los pueblos. La Amazonía hace parte de todos los pueblos. Bien, estos apóstoles recibieron un mensaje, lo que llama el depósito de fe. Dice aquí: y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso que el Señor les encomendó a los apóstoles es lo que llama depósito de fe, doctrina, dogma, enseñanza, la buena noticia. Se lo entregó a los apóstoles y ellos tenían que ir a evangelizar entregando ese depósito de fe. Pero resulta que los apóstoles se murieron, obvio. Entonces dejaron a unos encargados, a sus discípulos. A su vez, hombre, también se murieron, pero fueron entregando también ese depósito de fe a otros, y así sucesivamente. Hay entrega, es decir, tradere. Tradere significa entrega. Hay una entrega de un depósito de fe porque hay una sucesión. La sucesión apostólica. Pues bien, eso que se entregó hace 2000 años por parte de Jesucristo a los apóstoles, ¿no?, empezó por allá en tierras de Jerusalén, Antioquía, Samaria, ¿no?, etcétera, etcétera. Y se fue extendiendo a lo largo y ancho del planeta. Se fue cumpliendo esa gran comisión. ¿Por qué? Porque había un depósito de fe, hay un tradere, una entrega, y hay una sucesión. Bien, la iglesia tiene historia y es fácilmente corroborable. ¿Por qué? Porque esa palabra, esa buena noticia, llegó también a estos territorios de la Amazonía, llegó a América. Muy bien, y entonces ahorita se le está poniendo mucha atención a este territorio, a esta extensión geográfica. Bien, y entonces hablando sobre la Pachamama, sobre el calentamiento global, sobre los recursos naturales, sobre las fuentes hidrográficas, acerca de la economía de los indígenas, acerca de muchas cosas que tienen que transmitirnos los chamanes con sus culturas, sus ungüentos, sus oraciones, su cosmovisión y cosas que parecen muy interesantes. Pero resulta que el Señor nos mandó evangelizar. Y vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, les he encomendado. Pues nosotros tenemos que enseñar. Y entonces ahí es donde hay como una cuestión ahí rara en ese instrumento laboris, porque no veo por ningún lado
por ningún lado que se hable de redención, de gracia, de la sangre preciosa de nuestro Jesucristo, de la cruz de Cristo Jesús, de la salvación, de la condenación eterna, la salvación eterna, de los sacramentos, de la Eucaristía como principio y culmen de nuestra fe. No se habla absolutamente nada de eso. Se habla de un diálogo para que ellos nos enseñen a nosotros, porque ellos sí saben, porque ellos conocen, porque ellos ya la tradición, la cultura, la pachamama de la realidad de la tierra, del sol, de los recursos naturales. Ellos sí tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros, pero nosotros a ellos como que no. Y me gustaría que usted le pusiera mucha atención a ese documento, a ese Instrumentum Laboris, antes de que empiece a comentar, porque sé que ya se le está parando los pelos a algunos por lo que estoy diciendo, pero es precisamente porque no han leído el Documentum Laboris. Si en ese documento, querido amigo o amiga, usted encuentra que la Eucaristía es el principio y culmen de nuestra fe, que el que come el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, pues precisamente va a tener la vida eterna, que nosotros estamos llamados a vivir en fraternidad porque tenemos un Padre en los cielos que perdona nuestros pecados, que si nos enseñan sobre la gracia, sobre la fe, sobre las obras buenas, ¿no?, sobre Cristo Jesús, sobre su madre la Virgen María, si usted encuentra, si encuentra que Jesucristo murió en la cruz y vertió la cruz en el madero por el perdón de nuestros pecados, si usted encuentra eso en el Documentum Laboris, entonces quiere decir que las cosas van bien. Pero si no las encuentra, entonces preferible que no comente, porque ahí es donde está el gran problema. Nuestra labor no es el diálogo que se entienda el diálogo cuando este dice una cosa, yo digo la otra, y bueno, ahí quedamos como en tablas, yo acepto lo tuyo, tú aceptas lo mío, ya ahí vamos. No, enséñeles a cumplir lo que yo les he enseñado. Esa es nuestra labor, y hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese Instrumentum Laboris nos muestran como una semblanza errónea y totalmente ahistórica sobre lo que fue la evangelización hace 500 años. Y como existen los enemigos de la fe que están empantanados dentro de una leyenda negra donde dicen que es que hace 500 años llegó la Iglesia Católica a imponer a través de baculazos la fe, y que tomaron a las indígenas y las violentaron y se llevaron nuestras riquezas, y que los indígenas estaban con sus mujeres, con sus hijos, pescando al lado del río junto a sus bohíos, ¿no?, y comiéndose un plátano, bajo la sombra de un mamey. Pero entonces llegaron los dominicos, los franciscanos y los jesuitas a imponer la fe a la fuerza. Y estos indígenas, todos absortos, nerviosos y asustadizos, doblaron sus cabezas y sus espaldas para los látigos de los conquistadores y los misioneros sacerdotes. Si usted si ha tragado ese cuento, hermano, pues no aprendió historia. Y si esa historia usted la aprendió en el libro de texto de cuarto de primaria, cuando usted estaba en la escuela o en el colegio, hermanito, creo que usted no aprendió nada. Si usted leyó el libro Los bienes terrenales del hombre, hermano, esos libros son lo más ahistórico que puede haber. Son libros escritos y salidos en un contexto donde prácticamente desconocen la realidad de lo que hizo la Iglesia Católica. ¿Que pudo haber desmanes? Claro que sí. Que algunos errores y exageraciones, y excesos de algunos misioneros, no hay duda. Pero no a pensar que los indígenas eran hombres y mujeres tan santos, tan buenos, como la Madre Teresa de Calcuta. No, porque pensar así es no conocer historia, y entonces usted los idealiza.
pobres indígenas, ahí en su territorio, pescando en el río, comiendo plátano, estando en sus bohíos con sus indígenas. Y vino la iglesia y los conquistadores a darles muertes a esta gente tan buena. Hermanitos, no idealice a los indígenas. Los indígenas son seres humanos, por lo tanto son pecadores. Donde hay humanidad hay pecado. Y ellos también hacían unos sacrificios, unos despropósitos y unos comportamientos totalmente animales e inhumanos que hay que saber historia para poder comprender. Existe una leyenda negra, ¿no?, en cuanto a esa realidad de la conquista y de la evangelización. Por eso cuando se cumplieron los 500 años, ¿no?, de la evangelización aquí en el Nuevo Mundo, eso hubo una serie de posiciones en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está encaramada en la leyenda negra. No son objetivos, no conocen la historia y hay que saber historia. Aquí no estamos negando algunos despropósitos, algunas exageraciones, claro que sí. Pero también usted tiene que conocer cómo vivía el indígena en aquella oportunidad y el trabajo de evangelización, de inculturizarlos, de enseñarles, de mostrarles un poco sobre la realidad de la civilización, sobre Cristo Jesús, sobre la realidad de la lectura, sobre la música, sobre tantas cosas. Eso usted no lo puede negar para que vengan a decir, es que los indígenas, pobrecitos, ahora hay que reivindicar sus derechos y la Pachamama y las mujeres y su cultura. Quiero que usted entienda que sabe más Cristo Jesús que un chamán. Porque parece ser que ahorita hay que dejar que el chamán haga sus inciensos, ponga sus ungüentos y sus palabras raras invocando a sus dioses. No, espérense un segundo. Vayan y evangelicen, ¿no?, y enseñen a cumplir lo que yo les he enseñado. Y hagan discípulos míos de todas las naciones. Pues llegaron a la Amazonía, llegaron a este sector y hay que enseñar, hay que evangelizar. En el Instrumentum Laboris no se habla nada sobre eso. Se habla del encuentro, el diálogo, el discernimiento, no más. Y todo con una línea que nos muestra que los que nos tienen que enseñar son ellos a nosotros. Y no es por ahí. Les recuerdo, si ya se le olvidó, que la iglesia es madre y maestra. Es madre porque acoge, porque abraza, porque escucha, porque dialoga. Claro que sí, porque ama. Pero es maestra porque enseña. Enseña a Cristo Jesús como Salvador del mundo. Enseña a Cristo Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Enseña a Cristo Jesús que no hay otro camino para llegar al Padre sino Él, Cristo Jesús. Enseña que Cristo Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Enseña que en la Eucaristía, en la hostia está, la hostia consagrada está Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el que come ese cuerpo tendrá la vida eterna. Y enseña que hay que perdonar los pecados y que el Señor nos perdona los pecados. Y entonces cuando uno encuentra eso en el Instrumentum Laboris, uno dice, esto es católico, esto es católico. Nos hablan de cruz, nos hablan de redención, nos hablan de sangre preciosa, nos hablan de la Virgen María, nos hablan de todo este tipo de cosas, ¿no?, que hacen parte de la tradición católica cristiana. Ellos tienen su tradición, nosotros también. Nosotros también. Y no vamos a ceder ni un ápice, ¿no?, para ceder nuestras tradiciones, nuestro culto y nuestra enseñanza de Cristo Jesús por aceptar lo que hizo un chamán, lo que dice la Pachamama o lo que dice el calentamiento global. No, hermanitos, no es así. Hay que cumplir lo que el Señor nos manda hacer. Y vayan, porque como se me ha dado todo poder y autoridad aquí en el cielo y en la tierra, vayan, yo los mando. Tenemos que obedecer, tenemos que obedecer. Si en el Instrumentum Laboris hablaran sobre estas cosas que estoy diciendo, cruz, redención, salvación, sangre, todo este tipo de cosas, gracia, fe, este documento está interesante, pero no nos habla nada de eso. Por eso digo que gracias a Dios es un Instrumentum Laboris porque puede variar. A ver,
amanecerá y veremos. Piensen esto. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.